पंकज कौन है? Lo que estamos por ver es algo que lamentablemente ocurrió hace un par de semanas en Viña del Mar, Chile. Y hablo de los incendios ocurridos en esta zona. Muchas personas de este país, al ver las noticias, se toparon con algo extraño que se dejó ver en el fuego. Imagen que ha recorrido el mundo entero y que, por supuesto, me hicieron llegar por mis distintas redes sociales. Fueron tantas personas que me decían que tratase este caso y que les explique qué era esto que estás por ver. Que se quemaron varios lugares afectados y así a la comunidad podríamos decir durante toda esta jornada, no solamente en Viña del Mar, sino que también camino al Quilpué, ese camino en algún punto lo cerraron por completo. No se podía pasar por eso. Lo que parece ser una sombra gigante se deja ver dentro de las llamas del incendio. Una figura parecida a la de un hombre, y se ve arrojando algo. Muchos de los que me pasaron este video me dicen que piensan que puede ser un demonio. Otros simplemente no saben lo que es. A mi parecer, puede tratarse del reflejo de algún bombero y que por la perspectiva de la cámara da la impresión de que sea una figura gigantesca. Pero también quisiera saber qué es lo que piensas tú de este caso. Hazme saber tu opinión en los comentarios. Estaré encantado de leerte. El siguiente material fue compartido por Rachel Fields en un foro de Facebook y ella nos cuenta que el video fue tomado en el verano pasado en la residencia en la que vivía. Ella estaba en su auto buscando un encendedor y nunca vio lo que la cámara de seguridad logró captar ese día. ¿Qué demonios acabamos de ver? Lo que parece ser una sombra extraña se dejó ver en la cámara. Aparece del lado izquierdo por unos segundos, desaparece y luego vuelve a aparecer frente al auto de Rachel. Podemos ver que los perros se alteran y uno de ellos persigue a esa extraña figura. Rachel nos cuenta que ella en ningún momento vio nada, que solo vio que los perros comenzaron a ladrar de la nada. Este video es realmente escalofriante. ¿Tienes alguna explicación de qué pueda ser esto? Házmelo saber en los comentarios. En este puesto no veremos uno, sino 3 fotografías con visitantes no esperados. La primera fotografía fue publicada por Joseph Lanelli. Él es un fotógrafo retirado y nos cuenta que comenzó un proyecto para crear un orden para todas sus fotos y fue entonces cuando se dio cuenta de esto.
Las fotos son de una banda de rock local de Staten Island, Nueva York, que necesitaban para su nuevo CD. Él nos cuenta que tomó estas fotos hace 12 años en un antiguo hospital abandonado. Desde entonces, la banda se separó. Las únicas personas presentes en la sesión fotográfica eran 5. Nos dice que creo que la foto muestra un espíritu, un fantasma o ¿qué diablos es eso? Joseph está desesperado por saber si es un espíritu o una pareidolia. Pero dime, ¿qué es lo que crees tú? La segunda fotografía fue publicada en un foro de Reddit y el usuario que la compartió nos dice que esta fue tomada en un bosque por una cámara de visión nocturna con un sensor de movimiento. Originalmente, estas son puestas por los guardabosques para captar imágenes de ciervos. Pero eso que vemos en la imagen, ¿qué podría ser? Algunos de los que han visto esta terrorífica fotografía han pensado que podría ser el temible rastrillo, una criatura realmente aterradora sacada de las pesadillas más oscuras. ¿Qué piensas tú? La última fotografía en este puesto fue publicada por Anne-Marie Escamordela en su cuenta de Facebook y ella nos narra lo siguiente. La primera foto fue tomada 6 meses después de que mi madre falleciera. Mi sobrino tuvo una fiesta en el patio trasero y por primera vez desde que mamá falleció estábamos todos juntos. Tomamos toneladas de fotos. Sin embargo, esta fue la única donde apareció esta figura. Toda la familia cree que es la madre de Anne-Marie, incluyéndola. Nos comparte una fotografía para que comparemos y nos cuenta que nadie más de 40 años se encontraba en la fiesta. Entonces, ¿quién es esa extraña anciana que está al fondo? El siguiente clip es un fragmento de una exploración urbana. Desconozco el autor original, pero este se adentra en una zona abandonada y logra captar lo siguiente. और पंकज कौन है यार ये कौन है कौन है अरे बाप रे तेरी भाई क्या चीज है वहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ना कुछ अजीब सी चीज दिखी है यहाँ पे यार Lo que parece ser una niña con un rostro horripilante estaba esperando a este explorador. Como dije al principio, desconozco el autor original del mismo, pero este clip es realmente aterrador. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. Munra Vlogs, destacado explorador urbano, se adentró en un cementerio en México
y viviría un momento realmente escalofriante y aterrador. ¿Están llorando? ¿Quién llora? Están llorando, amigos. ¿Quién llora? ¿Quién está llorando? ¿Hola? ¿Quién llora? Acá. Acá. Amigos, está un vato ahí. Está llorando. Está llorando, amigos. Está llorando. No sé qué, amigos, no sé si este vato pisteando. No sé qué rollo, si será buena idea que me acerque o no. Pero yo creo que me voy a acercar porque está llorando. Está llorando. Es un morro, De hecho no sé. Está llorando, amigos. Está llorando, Está llorando. Sí. Y es un morro. No está ni o sea, no se ve tan mayor. No sé, me voy a acercar, amigos, Vamos a acercar. Buenas noches. Amigo. 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 ¿Lo puedo ayudar? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita ayuda? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo? ¿No tienes tu luz? ¿Se te perdió una lámpara o qué onda, loco? ¿No encuentras tu luz? ¿Cómo? No puedes salir de aquí. ¿Pero qué? ¿Se te perdió una lámpara, algo, loco, o qué? ¿Andas buscando una tumba? Andas buscando una tumba y necesitas luz. Yo traigo lámparas, loco. Yo traigo lámparas. ¿Te puedo ayudar a buscar tu tumba? ¿Qué andas buscando algún nombre? ¿Estás cansado? No puedes más, yo te ayudo, loco, yo traigo lámparas, yo traigo luz, te puedo ayudar a buscarla. Dime el nombre, yo te ayudo. ¿Qué nombre andas buscando? ¿Pero qué nombre andas buscando? Yo te ayudo a buscarla. Loco, pues mira, tengo luz, loco. ¿Tu luz se apaga? Pues necesitas cargarla. Necesitas cargarla, loco. Por eso se te apaga. Dame el nombre. Dame el nombre, ¿cómo te puedo ayudar? Yo te ayudo a buscarla, loco. Yo te ayudo, yo te voy a ayudar, hermano. Yo te voy a ayudar, yo tengo lámparas, yo tengo luz. No, pues ese día fue muy fuerte. Ese día fue muy fuerte, loco. Fue... Ese día no pude más, loco. fue- Ese día tuve que irme, loco. ¿Qué? ¿Cómo es la tumba? Hermano, dime cómo es la tumba. Loco, yo estoy triste, loco.
¿Cómo es la tumba? Cristian Yepes. Cristian Yepes, ok. Ahorita, déjame ir, pero algo, ¿cómo está? ¿Cómo está pero ya no llores, loco, tranquilízate. Yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿No encuentras qué? ¿No encuentras tu moto? No, ¿Cómo que no encuentras tu moto? ¿Tiene una moto? ¿Tu tumba? ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Ah, su madre! ¡A la! No mames. Espérenme, amigos, espérenme. ¡Ah, la mamada! Uy. Espérenme. Díganme que no es cierto. No mames. Díganme que vieron. No seas mamón. No mames. Díganme que vieron esa bruma. Y díganme que escucharon lo que dijo al último. No mames. No, esto no es cierto. Esta madre no es cierto. ¡Puta madre! No mames. Munra al principio escucha que alguien llora y decide adentrarse más en el lugar hasta que se encuentra con este hombre y tiene esa escalofriante conversación. Pero lo más aterrador de todo el asunto es que podemos ver cómo este hombre desaparece ante nuestros ojos en un instante. ¿Tu tumba? ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Ah, su puta madre! ¡A la! No mames. Sé que es difícil de creer, pero esto ocurrió en vivo. Lo más sorprendente de este caso es cómo el hombre al desaparecer deja una pequeña bruma que ha perturbado a los que después del en vivo se han percatado de ella. Munra, después de tremendo susto, más adelante en la investigación se toparía lo siguiente. Hasta el nombre se me olvidó ya que me dijo, amigo. La neta, le soy sincero. De lo cagado, me dejé... neta, estoy en shock, amigos, neta. Neta, no sé qué rollo, no sé qué hacer, no sé... No sé nada. ¡Primo! No mames. ¡Primazo! No mames, es él. ¡Primo! No mames. ¡Primazo! No mames, es él. No mames. ¡Primo! ¡Primazo! Espérame. ¡Primo! No mames. Díganme que es neta. Amigos, creo que habló de una moto. ¡A su bomba madre! ¡A la madre! Una extraña figura oscura aparece en la lejanía y al correr a ver de qué se trata, Munra se encuentra una tumba con una moto. Las personas en el chat le aconsejaron que rezara por el descanso eterno del alma del hombre y que se fuera de inmediato de allí, cosa que Munra hizo con todo respeto y decidió irse sin mirar atrás.
Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo y a dejarme un buen like y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas estas personas que ahora forman parte de los miembros del canal y de la familia Phantom, gracias a que se han suscrito a través de la membresía del canal y se han suscrito en mi cuenta de TikTok y en mi canal de Twitch. Para que tú aparezcas como ellos, debes suscribirte a través de la membresía del canal o suscribirte en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. También recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Acá también te dejo un video recomendado para que sigas disfrutando del contenido. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.